Bueno, entonces, este es un reino, más o menos comprende 200.000 especies de hongo, de las cuales más o menos un porcentaje muy bajo es la que puede infestar o colonizar al humano, ¿verdad? A los seres humanos. Bueno, un grupo de eucariotas del reino fungi, ¿verdad? Que pueden ser divididos de acuerdo a, acá dice por ejemplo, pirófilos o coprófilos, que son generalmente hongos que crecen en lugares donde hubo ceniza, o sea, donde se quemaron algún tipo de árboles o plantas y relacionados con materia fecal, ¿verdad? Ese es según su origen. Bueno, tiene paredes celulares variables de espesor, cuyo principal componente es quitina y los que infectan al ser humano tienen un componente que se llama ergosterol. Tiene una familiaridad con el colesterol, ¿verdad? O sea, en algunos casos puede causar toxicidad por esa similitud en cuanto a los componentes de membrana. Bueno, pueden clasificarse en 4 grupos: saprófitos, liquenizados, los micorrizógenos y los parásitos. Bueno, estas son algunas especies, IFA, pseudo-IFA, que van a encontrar en la naturaleza. Y hablemos de los fármacos, que son los antimicóticos, que es nuestro tema el día de hoy. Antes de empezar, tenemos que saber que existen 2 grandes infecciones micóticas: las superficiales y las profundas, ¿verdad? Las superficiales generalmente son producidas por dermatofitos, ¿verdad? Trichophytum, Microsporum, ¿verdad? Epidermophytum, y también del grupo Cándida. Son superficiales, por lo tanto no comprometen la vida, o sea, no pueden matarle al paciente por una infección micótica generalmente. En algunos casos puede, pero lo que más tememos son de las micosis profundas, las micosis invasivas. Vamos a ver cuáles son, que tenemos que saber a grandes rasgos. La mayoría de las infecciones micóticas son oportunistas. ¿Qué significa oportunista? ¿Cómo? No. Justamente, ¿verdad? Por eso se llama oportunista. Aprovechan la oportunidad. ¿Para qué, Valseir? Para gerar uma infecção, se o sistema imunológico é baixo, por exemplo. Eso necesito que sepan, porque hay gran probabilidad de que caiga en el examen, ¿verdad? Entonces todo tiene que saber que oportunista, no solamente porque va a caer en el examen, porque el año que viene van a volver a dar, ¿verdad? ¿Cuáles son los gérmenes microorganismos oportunistas? La condición es que se infecten primariamente, o sea, ustedes ya están infectados. Seguramente hay un número grande de infecciones que ustedes ya contrajeron a lo largo de su vida y ni siquiera se enteraron, ¿verdad? Como herpes varicela zoster, herpes virus, citomegalovirus, toxoplasma, ¿verdad? La mayoría de las infecciones primarias son asintomáticas, ni siquiera se dieron cuenta, tuberculosis, ¿verdad? Pero por algún motivo cae la inmunidad, principalmente ¿quién? La línea de defensa primaria linfocitaria, ¿verdad? Los linfocitos T bajan porque consumen corticoides, se infectaron con VIH o con cualquier enfermedad inmunodepresora, y hace que esa enfermedad dormida, ¿verdad?, frenada por el sistema inmune, renazca, reaparezca. Esas son las infecciones oportunistas. Y ahí es donde entran estos gérmenes, principalmente refiriéndonos al grupo profundo, micosis profundas, ¿verdad? Profundo suena malo, suena invasivo, suena agresivo, compromete la vida, así que no estamos hablando de infecciones banales o bajas, ¿verdad? Bueno, sustancias capaces de producir alteración de la estructura de la célula. La mayoría atacan la membrana, ese componente del ergosterol, ¿verdad? Algunos inhiben el núcleo, algunos atacan su metabolismo. ¿Existen muchos antimicóticos? No. Hay muy limitado. O sea, la terapia farmacéutica antimicótica está muy baja, muy limitada. A tal punto que el último fármaco antimicótico que se descubrió por la población científica farmacológica fue en 1957. Mucho tiempo atrás, ¿verdad? Hasta ahora no hay nada nuevo.
Vamos a ver cuáles fueron los últimos, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacen? Inhiben su desarrollo, alteran la viabilidad, su capacidad reproductiva y de infección, y también se clasifican, al igual que los antibióticos, en fungicidas y fungiestáticos. Fungicidas son los que lisan, rompen, matan al hongo, y los fungiestáticos son los que detienen su crecimiento. Fácil hasta ahora. Entramos en los fármacos. Dijimos que son muy limitados los grupos farmacológicos, no son como los antibióticos, que hay un gran número, debido a que principalmente, que son más raras, son menos frecuentes las infecciones por hongos, y generalmente afecta a población inmunodeprimida, o sea, del grupo VIH. Recuerden que la diferencia entre VIH y SIDA, ¿cuál es? Eso es muy importante, ¿verdad? ¿Qué dijiste vos? No. Sí, VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Y SIDA? Sí, eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Esa parte no dimos, creo, ¿verdad? Hay una clasificación del VIH que tienen en cuenta justamente los síntomas. Acá vamos directamente, apuntamos a síntomas. ¿Qué síntomas tiene un paciente con VIH? Los asintomáticos o primosintomáticos se infectan y aparecen unos síntomas poco específicos. Fiebre, linfadenopatía generalizada, síndrome mononucleósido, que te alerta de un VIH primario, ¿verdad? Luego aparecen las enfermedades semioportunistas, ¿verdad? Como la micosis bucal, por ejemplo, ¿verdad? Algún tipo de infección pulmonar no invasiva. Bueno, alguien está deprimido, ¿verdad? Está deprimido definitivamente. Bueno, estábamos hablando, y luego el grupo 3, porque son por números, ¿verdad? Perdón, por letras. A, primera infección. B, las infecciones no invasivas. Y el C, que es oportunista. Hongo, por ejemplo. Si nuestro paciente tiene una micosis profunda, automáticamente es SIDA. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre VIH y SIDA? Infecciones oportunistas. También habíamos dicho que hay muchos virus que son oportunistas, como el herpes varicela zoster, citomegalovirus, parásitos como el Toxoplasma gondii, ¿verdad? Son todos gérmenes oportunistas. Quiere decir que si nuestro paciente con VIH tiene uno de estos gérmenes, automáticamente se llama SIDA. El SIDA o el VIH depende también de los niveles de protección de linfocitos. ¿Se recuerdan que atacan a los que tienen receptores CD4? ¿Verdad? ¿O se olvidaron todo ya? Ya dimos antivirales, ¿verdad? Ya dimos VIH. Solamente pueden infectar a los virus, o sea, a las células que tienen receptores CD4, y entre ellos el más afectado, el más sensible, es el linfocito T helper o colaborador, ¿verdad? Colaborador. Dijimos que hay 1, 2 y 17, ¿verdad? Bueno, entonces, si puede afectar a esa población, podemos cuantificar, o sea, ustedes quitan la sangre de un paciente con VIH y solicitan niveles de CD4. ¿Podemos cuantificar cuánto tiene CD4 un paciente con VIH? Se puede. Para entender esto tenemos que saber lo normal. Lo normal es por encima de 1500 pool nivel de CD4. ¿Verdad? O sea, por encima de 1500 está todo bien. Su sistema inmune va a funcionar perfectamente. Pero a partir de 1500 hay peligro. ¿Cuánto es el rango más peligroso? Cuando entra debajo de 500. ¿Verdad? Cuando entra por debajo de 500, por encima de 500 se llama grupo 1, entre 500 y 200 grupo 2 y por debajo de 200 el grupo 3. O sea, según la clínica podemos clasificar en A1, 2 y 3 o C1, 2 y 3. ¿Verdad? ¿Qué tenemos en cuenta? Clínica y CD4. Así se forma la clasificación de la OMS del VIH. ¿A quién le llamamos SIDA? A los que tienen gérmenes oportunistas, independientemente de su CD4.
No importa el CD4. Solamente nos preguntamos, ¿tiene o no una infección oportunista ahora? ¿Verdad? Bueno, aparecen los fármacos que son los polienos, los primeros, ¿verdad? Atacan justamente la membrana y se une al ergosterol, que dijimos que es un componente fundamental de la pared, de la membrana de los hongos, ¿verdad? Y tiene un amplio espectro. ¿Qué significa eso? Que cubre un gran número de hongos, principalmente utilizamos en gérmenes fúngicos profundos, ¿verdad? Recuerden que profundo es grave, grave mortalidad, ¿verdad? ¿Cómo se llama el principal fármaco? Se llama anfotericina B, que vamos a hablar enseguida de él. ¿Por qué se reserva para gérmenes profundos, graves, situaciones críticas que comprometen la vida? Porque lastimosamente es un fármaco muy tóxico, ¿verdad? Tóxico. No llega al nivel de ribavirina, pero está muy cerca, ¿verdad? Luego se crearon los azoles, que atiendan bien para el examen. Una cosa es benzimidazoles y otra cosa es azoles. Los benzimidazoles eran los antiparasitarios. Y este es el grupo azol. También atacan membrana, al igual que los polienos, ¿verdad? En este caso se encargan de inhibir por vía citocromo del hongo la síntesis igualmente del ergosterol y daña finalmente la membrana citoplasmática del hongo, ¿verdad? Bueno, la actividad fungiestática y fungicida es variable, no es tan de amplio espectro como los polienos, ¿verdad? Y tenemos grandes fármacos que a ustedes seguramente ya les resonará: fluconazol, voriconazol y traconazol, que se utilizan mucho para infecciones candidiásicas, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, después tenemos la flucitosina, que hoy un poco dejado de lado por su toxicidad. Es el único que ataca el núcleo, ¿verdad? Inhibe la síntesis del ADN al inhibir el tidimilato sintetasa. Bueno, y su espectro es bajo. Su espectro está muy restringido. Se usa única y exclusivamente en combinación con la anfotericina B, nunca solo, ¿verdad? Entonces, la única forma que funcione este fármaco es asociado para potenciar el efecto de la anfotericina B. Bueno, y los últimos que le dije que en 1957 aparecieron los últimos antimicóticos se llaman equinocandinas, ¿verdad? También atacan la pared del hongo, inhibe la síntesis de glucano, que también es un componente elemental de la pared externa de la membrana del hongo, ocasionando un efecto fungicida. Bueno, este también es de amplio espectro, solamente que el precio es mucho mayor y está un poco limitado, no hay muchos fármacos disponibles. Y hasta ahora siguen siendo 3, no se crearon otros nuevos: la caspa o la caspofungina, la micafungina y la anidalofungina. Son 3 las equinocandinas. Y solamente eso, no hay otros, ¿verdad? Entonces, haciendo un resumen, esto viene del libro. Función de la membrana: anfotericina B, síntesis de ergosterol. También otro que se especifican inhibiendo, o sea, se especializan, mejor dicho, en la síntesis de ergosterol son los azoles: fluconazol y traconazol, el voriconazol y muchos otros azoles que vamos a ver. Y también aparece la nafilina y la terbinafina, que van a encontrar también disponibles. Solamente que esos vienen preparados para micosis superficial, ¿verdad? Bueno, lo que inhibe la síntesis del ácido nucleico a nivel del núcleo y del ADN es la 5-flucitosina, un poco tóxica. Vamos a ver por quién hoy se reemplaza la 5-flucitosina, ¿verdad? Y el género de las equinocandinas, que también inhiben la síntesis de la pared. Entonces son 4, no es muy difícil, son 4. Entonces tenemos un problema en el tratamiento de los hongos, no hay mucha artillería, no hay muchos elementos que usar, ¿verdad? Bueno, ¿de qué sirve un antifunginograma o fungigrama? Igual a lo que es el antibiograma, nos sirve para identificar la especie y el género de los hongos que estamos tratando, ¿verdad? O que vamos a tratar.
¿En qué casos podemos solicitar? En caso de micosis invasora. Recuerden que invasora sería profunda, ¿verdad? Necesitamos que sean muestras estériles de tejidos líquidos, ¿verdad? Por ejemplo, líquido pleural, ¿verdad? Vaginal, ¿verdad? Algún líquido abdominal. Bueno, está más deprimido nuestro... Bueno, candidiasis orofaringe también y vaginal recurrente. Bueno, orofaringe, atiendan bien esto, ¿vale? Eso es algo muy importante, lean bien lo que pregunta, ¿verdad? Orofaringe, ¿qué significa? Que está en la boca y parte de la faringe. En situaciones normales, o sea, personas inmunocompetentes, puede llegar a ser normal la micosis bucal, por ejemplo, el muguet. No sé si ya les pasó, pero le aparece una lesión en la comisura labial. También la micosis vaginal, principalmente la candidiasis. Pero cuando es faringia, eso ya deja de ser normal. Eso no es normal. Eso ya es señal de inmunocompromiso, inmunodepresión, ¿verdad? Y también cuando es recurrente, muy recurrente. Se cura, se trata y vuelve a aparecer. Entonces llama la atención y alerta a la comunidad médica de que posiblemente estemos frente a una enfermedad oportunista. O sea, el paciente puede ser que tenga VIH. Bueno, para conocer la prevalencia de cepas resistentes también en instituciones de salud, porque estos fármacos, estos microorganismos, los hongos, al igual que el virus y al igual que las bacterias, pueden tener resistencia. ¿Cómo van a adquirir resistencia? Conociendo o utilizando incorrectamente los fármacos, el tiempo incorrecto y la dosis incorrecta. Entonces ese es nuestro objetivo el día de hoy, aprendernos bien más o menos el espectro, el intervalo de dosis y la dosis correcta para evitar resistencia en el futuro. Y en caso de patógenos emergentes también, hay nuevos grupos fúngicos que pueden aparecer. Bueno, esto es un ejemplo de un cultivo que ustedes vieron en microbiología, me imagino, ¿verdad? En donde se mide el nivel de lisis cuando se coloca una cinta de antifúngico en este caso, ¿verdad? Entonces vemos el éxito de un fármaco antimicótico en un cultivo de hongo. Y ustedes ven cómo se lisa alrededor, ¿verdad? ¿Cómo se llama el medio de cultivo para hongos? Que en este caso está siendo utilizado, ¿verdad? ¿Se recuerdan de los agar? ¿Verdad? Agar sangre, agar chocolate, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el de los hongos? ¿Cómo? Hay uno que se llama así y hay el saburo, ¿verdad? El saburo es el más utilizado. Bueno, también tiene mecanismo de resistencia. Eso es importante para solicitar. Si ustedes piden cultivo, porque se puede cultivar también los hongos, piden el medio de cultivo. Bueno, incapacidad del fármaco para alcanzar la acción del mismo, o sea, su lugar de acción. Esto debido a que estos gérmenes pueden aumentar su mecanismo de permeabilidad. O sea, pueden alterar su estructura e impedir con mayor facilidad que entre un fármaco. Y también tienen algunas bombas de expulsión, ¿verdad? Como las bacterias. También puede haber mutaciones cambiando el receptor de unión del fármaco. Muta y cambia, ¿verdad? Algunos pueden fabricar enzimas y también puede haber modificaciones intracelulares, degradación o modificación del fármaco. O sea, tienen también mecanismos, es muy importante saber que hay mecanismos de resistencia. Bueno, esto es nada más para recordar que ya habíamos dado qué significa profilaxis primaria. En este punto se utiliza mucho lo que es la profilaxis porque estamos hablando de gérmenes oportunistas, ¿verdad? Oportunistas. Entonces, ¿qué significa primario? El paciente nunca tuvo una infección micótica y nosotros queremos prevenirla. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a saber cuál sería nuestro parámetro de referencia para saber que va a tener una infección micótica o puede llegar a tener? ¿Se recuerdan el nivel de CD4? Hay que pedir el nivel de CD4 y eso es nuestro punto guía.
Si está por debajo de 200, ya nos alerta de infecciones oportunistas invasivas y tenemos que protegerle a nuestro paciente. ¿Cuál sería la micosis más frecuente en un paciente con VIH? Sin que esté infectado todavía, nosotros queremos prevenirlo. Estamos hablando de una infección que puede matarle al paciente, puede comprometer su vida. Recuerden que el paciente con VIH no muere de la enfermedad, muere de enfermedad oportunista. ¿No? Bueno, esta es una muy buena pregunta. ¿Cuál es la micosis invasora más frecuente como objetivo de profilaxis primaria? Se llama Pneumocystis jirovecii. No sé si escucharon hablar ya de él. La neumocistosis, como su nombre lo dice, neumocistis. Neumo viene de pulmón. O sea, la infección pulmonar más frecuente en el VIH-Sida. Porque digo SIDA porque ya es oportunista, ¿verdad? Bueno, curiosamente este germen, jirovecii se escribe, ¿verdad? Antes se llamaba Carini, le cambiaron el nombre, no sé por qué, ¿no? Bueno, esta infección micótica tiene tendencia a producir lesiones pulmonares graves, insuficiencia respiratoria aguda o síndrome de dificultad respiratoria aguda y puede matarle al paciente rápido. Entonces, cuando el CD4 está por debajo de 200, automáticamente iniciamos profilaxis primaria hacia ese hongo. ¿Cuál es el antimicótico que usamos? Y no es antimicótico, es un antibiótico que ustedes ya dieron cuando vimos sulfas. Se llama trimetoprim, sulfamethoxazol. ¿Se recuerdan? Profilaxis primaria del Pneumocystis jirovecii. Bueno, también aparece con mucha frecuencia la candidiasis, ¿eh? Que también sería interesante prevenirla en estos pacientes porque es un terreno muy fértil para su colonización e infección. Bueno, indica que el paciente presenta un alto riesgo, atiendan bien porque estas cosas caen, de sufrir una micosis invasora, una micosis profunda, que usamos como referencia niveles de CD4. No es que es a ojo, este sí tiene, este no tiene, este puede ser. No, miramos su CD4, vemos el número y dependiendo del número iniciamos una profilaxis, ¿verdad? Si tiene por encima de 500 no hace falta. No hace falta. Bueno, ¿eso quiere decir que la tuberculosis no es la enfermedad oportunista más frecuente del VIH? No. La pulmonar me refiero. La pulmonar. El que más invade en el VIH se llama neumocystis. Bueno, y no tiene manifestaciones clínicas ni examen positivo. O sea, ustedes van a prevenir una infección micótica. Generalmente se usa en pacientes de VIH. También se puede usar en trasplantados. Ahí también se pone en acción esta profilaxis primaria. ¿Por qué los trasplantados? ¿Qué tienen en especial los trasplantes? Muy bien, para poder hacer que se incorpore el órgano extraño al organismo nuevo, necesita inmunodeprimirse para que no haya rechazo. Y ahí es donde aparecen oportunistas, ¿verdad? Oportunistas. O sea, es una inmunodepresión farmacológica la que se hace. Bueno, el tratamiento empírico ustedes ya saben. Se aplica de 1983, pero en este punto nos referimos a micosis, no a bacterias, ¿verdad? Pacientes con neutropenia, ¿verdad? Neutropénicos, con fiebre sin respuesta a antibiótico. ¿Se recuerdan el protocolo o el modo de acción lógica si un paciente está infectado con una bacteria? Primeramente iniciamos un moderado espectro, no mejora a las 48-72 horas nuestro paciente. ¿Cómo vamos a ver que no mejora? Ustedes son los encargados de un paciente el día de mañana y dicen, ¿mejoró o no mejoró? ¿Cuál es su parámetro de referencia? Puede ser la fiebre muy bien, taquicardia, taquipnea, blancos, leucocitosis, ¿verdad? Entonces tienen parámetros para ver, no está mejorando, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Aumentan el espectro. Nos vamos ya a carbapenémico, vancomicina, ¿verdad? Fármacos de última línea y esperamos. ¿Cuánto tiempo? 5 días.
Si sigue así como ustedes dijeron, febril, taquipnéico, taquicárdico, la presión está baja, ¿verdad? Está séptico o está en shock séptico y no mejoró en 5 días, piensan, esto no es una bacteria, esto es un hongo, ¿verdad? Es un hongo. E inician un tratamiento empírico, generalmente en pacientes con o hospedados en terapia intensiva, ¿verdad? Bueno, ¿qué antimicótico es el de rutina que se usa como empírico? El anfotericina B. ¿Ah? El anfotericina B. Bueno, también hay algo que se llama tratamiento adelantado, que nos indica que pacientes tienen factores de riesgo para padecer una infección micótica profunda, ¿verdad? Bueno, criterios clínicos de micosis incluyendo imágenes o algún marcador biológico. En este caso ya tenemos parámetros de referencia, imagenológico, o tenemos una serología que nos dice, mira que hay presencia de un hongo, entonces ustedes ya se anteponen a la clínica, ¿verdad? Colonización por cándida, por ejemplo, el paciente con sitio, con más de un sitio no continuo o contiguo, por ejemplo, tiene cándida faríngea y vaginal, ¿verdad? O bronquial, que son lugares no cotidianos. Y nos dice, ejemplo, un paciente oncohematológico. Paciente, ¿por qué dice onco? ¿Qué pasa con los pacientes oncológicos o oncohematológicos? Se someten a quimioterapia, ¿verdad? Lastimosamente el tratamiento es quimioterapia y la quimioterapia es inmunodepresora. Todas las células de defensa bajan a niveles de 0, o sea, prácticamente no tienen inmunidad. Entonces ahí es donde aprovechan estas infecciones a aparecerse. Bueno, después tenemos algo que se llama tratamiento de infección documentado. Es cuando ustedes ya comprobaron cómo se llama el germen. Es una candidiasis, ¿verdad? O es un Cryptococcus neoformans. Ustedes aislaron y saben el nombre y el sobrenombre de este hongo. Entonces ya dirigen específicamente su tratamiento. Sería un tratamiento dirigido. Y aparece un término no muy utilizado que es la profilaxis secundaria. En este caso ya nos dice secundaria, quiere decir que ya tuvo la infección y es para evitar que vuelva a tener. ¿Cuál es la diferencia con primaria? La primaria nunca tuvo, jamás. Sin embargo, acá ya hubo antecedente de neumocitosis, candidiasis, entonces quieren evitar que vuelva a aparecer. ¿Cómo? Y con un tratamiento, ¿verdad? Antifúngico. Bueno, sean pacientes que padecieron la micosis hasta que recuperen su sistema de inmunidad. También pacientes con VIH. ¿Qué usamos para referencia? Niveles de CD4. Eso se puede quitar de la sangre, ¿verdad? Un estudio rápido, está en 24 horas y ustedes pueden saber el nivel de CD4. ¿Cómo van a mejorar el CD4 de un paciente? Si es VIH. ¿Qué harían para mejorar ese CD4? Una buena pregunta, ¿verdad? Fíjense que parece muy difícil, pero no es. Porque si nosotros tratamos el VIH, ¿cuál es el tratamiento del VIH? Antirretrovirales. Entonces establecen su tratamiento antirretroviral y el CD4 va a empezar a subir solo. O sea, no solo, ayudado o colaborado por los antirretrovirales. ¿Cuál era la terapia antirretroviral que usamos? La más efectiva, la que tiene menos efectos adversos, hoy. ¿Se recuerdan de los inhibidores nucleotídicos de la retrotranscriptasa inversa? Eso tienen que saber como su nombre, porque va a salir en el examen. De algún modo va a salir. Era 2 nucleotídicos, que era generalmente el tenofovir y la entricitabina. 2 juntos. Hasta hace poco era más uno no nucleotídico, que era el efavirenz, pero tenía muchos efectos adversos como pesadillas, insomnio, ¿verdad? Trastornos psicopsiquiátricos como psicosis, ¿verdad? Entonces traía muchos problemas el efavirenz y cambiaron hoy por un inhibidor de la integrasa. ¿Cómo se llama? Se llama dolutegravir. Entonces es entricitabina, tenofovir y dolutegravir. Eso no escuchan mucho,
pero si entran en los programas de VIH, que se maneja mucho en los hospitales, es un nombre que se usa muchísimo. Bueno, entonces vayan familiarizándose con esos nombres principalmente. Bueno, hablamos del más importante grupo polieno, ¿verdad? Anfotericina B. Su nombre luego suena agresivo, ¿verdad? Suena a un fármaco agresivo, un fármaco potente. Y es así. Es un fármaco macróleo, se le parece a los macróleos, a los antibióticos, porque tiene un núcleo gigante, o sea, un anillo macróleo enorme, que tiene generalmente un extremo lipofílico y uno hidrofílico. Pero de igual manera se vuelve casi insoluble en agua, ¿verdad? Justamente porque es un anfótero. Bueno, polieno de anfótero y se prepara con suspensión coloidal de anfotericina B. Generalmente se lo mezcla con componentes lipídicos para que pueda ser difusible y pueda ser distribuible en el medio plasmático, ¿verdad? Bueno, todos vienen por vía intravenosa. No hay vía oral, ni vía tópica, ni nada, ¿verdad? Entonces solamente están diseñados para el tratamiento de infecciones profundas, sistémicas, ¿verdad? Tiene un problema, como todo lo que leyeron acá, vieron, observaron, este fármaco es muy espeso, es muy pesado, es muy oleoso, ¿verdad? Se mueve muy difícilmente en un émbolo de distribución. Entonces, si se aplican por vías periféricas, como estas venas pequeñas, le va a quemar la vía, ¿no? Le va a producir una flebitis y puede producir incluso fibrosis posterior, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la recomendación si van a usar anfotericina B? Catéter central, ¿verdad? Vía venosa central. No se recomienda su uso por vía periférica. Produce muchísimos efectos adversos. Si por algún motivo infiltra la vía y se va al intersticio, produce necrosis. Entonces no es muy buena idea usar por vía periférica, ¿verdad? Bueno, el fármaco antimicótico más utilizado. ¿Qué tipo de infecciones micóticas? Profundas, de uso sistémico, ¿verdad? Acá tenemos un ejemplo. Fíjense que es un laboratorio paraguayo de Quinfa, Química Farmacéutica Paraguaya, que fabrica estos antimicóticos de alto poder, ¿verdad? Se usan mucho porque está cada vez más en auge y en ascenso la estadística de VIH. ¿Y qué tiene que ver el VIH con los hongos? Son oportunistas, ¿verdad? Bueno, en 1956 se descubrió la anfotericina B y un año después se descubrió el último, ¿verdad? Deriva de un componente natural que es el Streptomyces nodosus, que es un ectomiceto aerobio. Acá vemos los frascos. Bueno, dijimos que es un macróleo, este enorme centro anillo macróleo que se une a un extremo de nicosamida y a 7 grupos de hidroxilo en los extremos, ¿verdad? Entonces lo vuelve una molécula anfipática prácticamente no soluble en agua ni en plasma. Y nos dice que tiene una región hidrofílica y otro lipofílica. Bueno, ya sabemos que no se absorbe por vía oral. Su composición química lo impide, ¿verdad? Y se recomienda su uso tópico intramuscular. Tópico realmente no está muy diseñado, o sea, no hay preparados. Intramuscular no tanto, porque produce mucha irritación, así que la vía más recomendable para el uso de anfotericina B es la endovenosa. Recuerden que tienen que colocar un catéter central. Vida media muy prolongada, 15 días, ¿verdad? 15 días. Y se acumula fundamentalmente en órganos sólidos como hígado, primer lugar hígado, segundo lugar riñón, ¿verdad? Pulmón, corazón, músculo esquelético y glándulas adrenales. Estos son los lugares donde se almacena y se deposita y se libera lentamente. Bueno, también se une extensamente a las lipoproteínas, 90 a 95% como albúmina, ¿verdad? A las proteínas y a las lipoproteínas, lo que hace que este fármaco no esté muy disponible en el plasma, ¿verdad?
Y la eliminación dice 2 al 5% se elimina por vía renal. Esta misma característica comparte con las equinocandinas, solamente que las equinocandinas son menos agresivas, son menos tóxicas. Bueno, y acá hablamos del espectro que cubre, ¿verdad? La mayoría de estas infecciones son oportunistas, son infecciones graves. Hablamos, por ejemplo, de la histoplasmosis, el Histoplasma capsulatum, ¿verdad?, que tiene predilección de atacar, invadir y producir infecciones pulmonares, produce neumonías graves e infecciones cutáneas, produce algún tipo de dermatitis invasiva, ¿no? Bueno, también tenemos el coccidioides, ¿verdad? Este coccidioides sí no es muy frecuente por estos lugares, es más un hongo de América del Norte, ¿verdad? Bueno, generalmente produce un cuadro febril, ¿verdad?, relacionado a esos lugares, Canadá, Estados Unidos y Europa Norte. O sea, es una enfermedad oportunista no muy frecuente por nuestros lugares. Paracoccidioides brasiliensis, este sí es frecuente, ¿verdad? La paracoccidiomicosis produce, al igual que la histoplasmosis, lesiones pulmonares severas. Es una de las causas más frecuentes de neumonía micótica en el VIH. Recuerden, es oportunista. En un 95% aparece en VIH. Y en un 5% en personas inmunocompetentes. Su fórmula en el microscopio, o sea, su estructura, se parece a un timón de marino. ¿Se recuerdan del timón de marino? Que es el Paracoccidioides brasiliensis. Micosis agresiva. Bueno, después tenemos la blastomicosis, ¿verdad? También otro germen oportunista. La Candida albicans, que dijimos que puede ser normal en personas inmunocompetentes, pero en lugares cotidianos, boca, por ejemplo, y vagina, ¿verdad? Ahora, lugares no cotidianos son faringe, esófago, bronquio, ¿verdad?, y pulmón. Esos lugares no son habituales. Por lo tanto, si ustedes observan, automáticamente relacionan con VIH. Recuerden que la mayoría de los pacientes acuden a la consulta con diagnóstico de VIH, no saben que tienen VIH hasta que vienen en SIDA, estadio C3. ¿Se recuerdan? C era oportunista y el número 3 era el nivel de CD4 por debajo de 200, ¿no? Bueno, entonces hay una regla en medicina infectológica que dice, si ustedes sospechan de VIH, ¿dónde van a mirar? De VIH-Sida, ¿no? La boca. La boca dice mucho, ¿verdad? Van a buscar, son placas generalmente blanquecinas, friables, ¿verdad?, que están en la pared posterior de la faringe. Hace poco se fue una señora y era blanca, como un copo de nieve era su faringe. Y ustedes raspaban su faringe y salía un material tipo gaseoso, friable. ¿Por qué es importante hacer esa prueba de raspado? Porque hay material blanquecino que no sale, se queda pétreo y no se puede remover. ¿Y quién es el que no se puede remover? Este se remueve. La difteria. No sé si escucharon hablar del Corynebacterium diphtheriae. Produce placas sólidas que no son removibles y puede producir obstrucción de la vía aérea, principalmente en los niños. Por eso es que la difteria tiene vacuna, principalmente por la vía aérea, ¿verdad? Bueno, en este caso diagnosticamos con un simple raspado candidiasis faríngea, incluso los pilares estaban todos blancos, ¿verdad? Y la paciente era VIH-Sida. Bueno, luego Aspergillus, ¿verdad? Existen varios géneros de Aspergillus, el Fumigatus, el Níger, ¿verdad? Este se puede considerar uno de los hongos más agresivos que tenemos en plaza, ¿verdad? La aspergilosis tiene un altísimo porcentaje de mortalidad, también es oportunista, pero puede también infectar a personas inmunocompetentes, ¿verdad? Bueno, produce una neumonitis difusa, ¿verdad?, con compromiso sistémico rápido, que generalmente termina en distrés respiratorio.
Bueno, si ustedes me preguntan, la anfotericina B cura aspergilo debido a su agresividad y no es primera línea. No funciona muy bien para aspergilosis. Entonces, ¿qué podemos usar para aspergilos? Hay algo que se llama voriconazol, ¿verdad? Que todavía no dimos, pero es el único que tiene cobertura sobre el aspergilo, ¿no? Bueno, criptococo. El Cryptococcus neoformans se llama. Es un hongo cuya pared es considerada la pared más gruesa de todos los hongos. Es muy espesa. Más o menos el 90% de su estructura es pared. Por lo tanto, es muy fácil descubrirlo con tinta china. Los líquidos se tiñen con tinta china y ya se le ve. ¿Dónde infecta? En primer lugar, cerebro. Le gusta el cerebro al Cryptococcus neoformans, ¿verdad? Produce meningitis y encefalitis criptocóxica. ¿En quiénes? Por supuesto, en pacientes VIH. En personas inmunocompetentes es extremadamente raro, menos del 1%. O sea, podríamos decir que es prácticamente exclusivo de VIH. Produce lesiones severas graves, ¿verdad? Micronecrosis difusa. Y se puede teñir, dijimos, con tinta china, en el cual se ve el halo gigante de la capa externa de este hongo. Bueno, después viene el género Mucor, que también es agresivo, mucormicosis. ¿Por qué se llama mucor? Porque le gusta la mucosa. Nariz, fosas nasales y paladar. Ataca a esos lugares. ¿Qué tipo de lesión produce? Produce una necrosis negra, ¿verdad? Que puede llegar incluso a perforar los tabiques o el paladar duro o blando. Se considera una enfermedad grave, letal, con alto porcentaje de mortalidad. Y acá se abre un poco la posibilidad porque afecta a personas inmunodeprimidas en general. Por ejemplo, diabéticos. Es muy frecuente en diabéticos, gestantes, que también están inmunodeprimidas, y por supuesto VIH. Bueno, también nos dice tiene actividad limitada sobre algunos protozoarios. Estamos hablando de la anfotericina B. ¿Qué protozoario? ¿Verdad? Leishmaniasis, ¿verdad? Es la terapia de primera línea para la leishmania. ¿De qué tipo? La visceral. La visceral. No sé si vieron la visceral, pero se llama también calazar, ¿verdad? Enfermedad febril negra. Cambia la coloración del paciente. ¿Cómo se diagnostica una leishmaniasis visceral? Por clínica. ¿Qué tiene un paciente con leishmaniasis visceral? Bueno, la piel negra es un extremo ya. Ya cuando estaba a punto de morir cambia el color. Así que no es eso. Hepatoesplenomegalia, pancitopenia y síndrome febril prolongado. Esos son los tres componentes de una leishmaniasis visceral. Entonces un paciente que hace fiebre por más de 21 días, palpan el hígado, está grande, el vaso está grande, ¿verdad? Ven su laboratorio, está todo deteriorado, todo deprimido, blancos, hemoglobina y plaquetas. Los tres componentes están bajos. Es una pancitopenia, ¿verdad? Entonces sospechan de una leishmaniasis visceral. ¿Esto es frecuente? Sí, es muy frecuente. Y en esta zona es muy frecuente. Paraguay, Brasil, Bolivia, zonas del norte, vemos mucho leishmaniasis visceral. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea? Anfotericina. Hay algunos otros tipos de leishmaniasis que no sea visceral. Cutánea y mucocutánea. Justamente la última que se descubrió es la mucocutánea, que es por la brasiliensis, ¿no? Que justamente es muy cotidiano por estos lugares. Es importante saber que existen tres tipos de leishmaniasis. Sí, ¿verdad? Es muy importante. ¿Por qué? No por conocimiento general. Porque cada uno tiene un tratamiento diferente, con dosis diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, la leishmania visceral, dijimos que el tratamiento de primera línea es anfotericina B. Generalmente se hace de 12 a 14 días de tratamiento. Y para la leishmania cutánea y mucocutánea se usa los estivogluconato de sodio. No sé si escucharon hablar de ese fármaco. Estivogluconato, suena difícil, ¿verdad? Y el antimoniato,
suena difícil realmente, de meglumina, ¿verdad? El nombre más fácil comercial es glucantime. Tienen que tener en cuenta que eso se administra también en perros, porque le afecta mucho a los perros, entonces se puede medicar también a los perros en veterinaria, se usa muchísimo, ¿verdad? Entonces, el tratamiento de mucocutánea y cutánea es estiogluconato y antimoniato. Los dos son tóxicos, ¿verdad? Similar a este. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre cutánea y mucocutánea? La dosis, ¿verdad? Generalmente el tratamiento para una mucocutánea es 21 días. Sin embargo, para una cutánea ya es suficiente con 7 a 10 días, ¿verdad? Eso es muy importante porque ya me tocó una vez hacia el norte, vino un paciente con diagnóstico de leishmania cutánea para recibir el tratamiento con glucantime, ¿verdad? Pero al explorarle la nariz, vimos que tenía un agujero en su nariz. Perforó su tabique y no se dieron cuenta lo que le diagnosticaron de la piel. Entonces ahí cambia el diagnóstico. De cutánea sube a mucocutánea y el tratamiento no es 7 días, es 21 días. ¿Entienden? Entonces, para eso es importante. Bueno, también dice tiene actividad, no tiene actividad contra dermatofitos, por supuesto no vamos a usar contra dermatofitos, que son micosis superficiales, ¿verdad? Virus o bacterias, solamente funcionan para protozoarios y en este caso especialmente para lo que es leishmaniasis y para estos gérmenes oportunistas invasores. Bueno, la anfotericina B dice se une firmemente a los esteroles, principalmente al componente estructural del hongo que es el ergosterol, se une al ergosterol, ¿verdad? Esta interacción produce poros, impidiendo justamente su funcionamiento, canales de membranas celulares y finalmente un foramen produciendo lisis, o sea, son fungicidas. Aumenta la permeabilidad, pierde los componentes y principalmente provoca daño irreversible celular, ¿verdad? O sea, un fármaco efectivo. Acá vemos más o menos dónde actúa. Esto sería la membrana y el ergosterol sería la parte interna de la estructura, ¿verdad? Donde va a atacar nuestra anfotericina B, ¿verdad? Acá viene un colega también, el fluconazol, que también va a impedir la síntesis de ergosterol. Bueno, ya dijimos cómo funciona, ¿verdad? Posee mecanismos de acción adicionales como daño oxidativo de las células micóticas, ¿verdad? O sea, no solamente actúa sobre el ergosterol, sino también sobre la función oxidativa de las células. Y también nos dice que tiene un componente de aumento de la inmunidad celular del huésped. Eso en ninguna parte nos dice, puede aumentar la inmunidad celular este fármaco. Las bacterias, por supuesto, no son sensibles porque no tiene ergosterol, ¿verdad? No tiene ergosterol, entonces no hace efecto. Y esto es una clave, puede unirse en grado variable al colesterol de las células del hospedador, en este caso del ser humano, el mamífero, y teniendo como principal causa de toxicidad esta unión parcial que hace el anfotericina B. Bueno, acá tenemos un ejemplo que ustedes saben que esto es el timón de marino, de las Paracoccidioides brasilensis. Un ejemplo de micosis profunda. Bueno, ya dijimos, indicaciones terapéuticas, micosis sistémicas graves. ¿Superficiales se usa? No, solamente para las sistémicas graves. Como quien ya vieron el espectro largo, mucor, criptococo, blastomicosis, etc. También acá nos dice profilaxis, pero también se usa para tratamiento de la leishmaniasis visceral o calazar, ¿verdad? Bueno, ya saben qué clínica tiene una leishmaniasis visceral y cómo se hace el diagnóstico definitivo. Si no tienen lesión cutánea ni no tiene lesión de mucosa, ¿cómo van a quitar la muestra? ¿De dónde van a quitar la muestra? Para el análisis. Generalmente son parásitos, ¿verdad? Parásitos intracelulares. Son protozoarios.
tienen que hacer una biopsia de médula ósea. Es una pregunta de Conario. Se hace biopsia de médula ósea para el diagnóstico definitivo de leishmania visceral, ¿verdad? Bueno, también tratamiento empírico de neutropenia febril refractaria. ¿Qué significa esto? Pacientes neutropénicos que iniciaron tratamiento antibiótico y no funcionó, entonces se le agrega la anfotericina, ¿verdad? También infecciones severas por cándida. ¿Cómo sería una infección severa por cándida? La candidemia. La candidemia es letal cuando afecta a varios órganos, por ejemplo, pulmón, bronquio, vías urinarias, ¿verdad? Esto es muy importante, la dosis. Esta dosis sí tienen que saber. 0,5 a 0,6 miligramos kilogramo día. La dosis es por día, no es cada 8 ni cada 12 horas, es cada 24 horas. Y nos dice que se diluye única y exclusivamente con un tipo de suero que es el glucosado. Adquiere mayor dispersión, ¿verdad? Con el glucosado no se recomienda el fisiológico ni el Ringer. Bueno, el goteo es para 4 horas. ¿Por qué? Porque es oleoso, porque es doloroso, porque es irritativo, irritante, inflamatorio. Entonces el goteo tiene que ser por mucho tiempo, ¿no? Bueno, está contraindicado en caso, por supuesto, de alergias, paciente con insuficiencia renal, porque es nefrotóxico, y también con insuficiencia hepática, ¿verdad? Bueno, estos son los efectos adversos que vamos a esperar en un paciente con goteo de anfotericina B, ¿verdad? El más frecuente de todo es el más grande, fiebre. Generalmente aparece después de la administración de la anfotericina B, cuadro febril, escalofrío relacionado con la fiebre, nefrotoxicidad por su acúmulo, ¿verdad?, en los riñones, anorexia, anemia y calambres. Bueno, esto sería anorexia. Y calambres. ¿Por qué tiene calambres un paciente que recibe anfotericina B? Tiene un problema principalmente con un electrolito que consume potasio. Es un consumidor neto de potasio y necesita un monitoreo estricto de potasio. Ustedes saben que las primeras manifestaciones de hipopotasemia son calambres o parestesia de miembros inferiores generalmente, ¿no? También saben que la hipopotasemia reduce el peristaltismo intestinal, ¿verdad? O sea, el paciente va a tener tendencia a estreñirse o constiparse, como quieran decir, ¿verdad? Entonces es muy importante monitorear el potasio cada cuantos días y por lo menos una vez por día. ¿Por qué? Porque en 24 horas reduce 0.5 mil equivalentes litros de potasio. O sea, si el nivel normal es de 3.5, en 24 horas va a caer a 3. En 48 horas va a caer a 2.5. Y ustedes saben que a partir de ahí es cardiotóxico. Puede producir un paro cardíaco. Bueno, y estos son todos los efectos adversos, ¿verdad? Prueba de laboratorio. ¿Qué produce a nivel de prueba de laboratorio? Aumento de la fosfatasa alcalina, porque es hepatotóxico. Urea, creatinina aumentada por su depósito en el riñón. Hay que monitorizar también la urea y creatinina. Anomalías en la función hepática. ¿Se recuerdan el método de evaluación de la función hepática? ¿Cómo podríamos evaluar si funciona o no el hígado? Primero era albúmina. La albúmina, medimos la albúmina, ¿qué tal está la albúmina? Recuerden, su nivel normal es más de 3.5. También, ¿qué cosa? No. Atiendan bien para el examen. Albúmina en primer lugar. ¿Por qué decimos que la albúmina es una prueba de función hepática? Porque la fábrica de albúmina es el hígado. Y si no funciona, no hay albúmina, ¿verdad? Entonces así tienen que pensar para el examen. GOT y GPT es integridad hepática. ¿Qué significa eso? Que los hepatocitos están intactos. Si hay ascenso es porque se rompieron, o sea, hay hepatitis, ¿verdad? Entonces
Entonces, una relación lógica a la hora de comprender estos estudios laboratoriales. Albúmina, ¿qué dijiste vos, Rocío? No, PTGPT no. Bilirrubina. Bilirrubina puede ser, ¿verdad? La bilirrubina va a ascender, ¿sí? Va a ascender la bilirrubina total y principalmente el coagulograma, ¿se recuerdan? La crasis, que era el tiempo de protrombina. ¿Verdad? ¿Por qué el tiempo de protrombina? Porque evalúa factores de la coagulación que produce el hígado. Nuevamente la función, que ustedes saben que son los factores K dependientes. ¿Verdad? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles eran los factores K dependientes hepáticos? ¿Por qué K dependiente? Porque utiliza vitamina K para su producción. Y son 2, 7, 9 y 10. Son los factores K, que miden exactamente la función de la vía extrínseca de la coagulación, o sea, el tiempo de protrombina, ¿no? Entonces ustedes saben dónde buscar. Yo quiero función hepática, pido coagulograma, TP. Pido albúmina, pido bilirrubina. Entonces evalúo todos los niveles de función y finalmente digo, ¿está en insuficiencia hepática o no? ¿Verdad? ¿Qué evalúo si quiero saber si está en hepatitis? Lo que ustedes dijeron, GOT y GPT. GOT y GPT. Bueno, también es cardiotóxico, al igual que sus colegas estivogluconato de sodio y antimoniato de meglumina, son cardiotóxicos. Puede generar arritmias, principalmente taquiarritmia, fibrilación auricular, también extrasístoles ventriculares, puede provocarla, y bloqueo AB en algunos casos de segundo grado, MOVITS 1 o MOVITS 2. Y también puede producir pancitopenia, anemia, leucopenia y trombocitopenia. Cefalea, temblores, asma, puede desarrollar fenómenos respiratorios, diarrea, náuseas, vómito, que es lo clásico gastrointestinal, y induce insuficiencia renal aguda, puede producir fracaso renal agudo. Entonces también requiere monitoreo estricto de la función renal, que sí es urea y creatinina. Puede dar rash, reacción tipo hipersensibilidad tipo 1, y esto es lo importante, ¿verdad? Produce muchas alteraciones hidroelectrolíticas, principalmente, y lo más importante, potasio. Recuerden que la hipopotasemia también se llama calemia, hipocalemia, ¿verdad? Entonces consume potasio, es un consumidor al igual que el salbutamol. No sé si se recuerdan que consumía potasio. Ayer me preguntaron si el magnesio tiene alguna relación con el potasio, y sí, son hermanos, viajan de la mano, ¿verdad? Si el potasio está abajo, el magnesio está abajo, ¿verdad? La principal causa de hipopotasemia suele ser la hipomagnesemia, o sea, tienen que corregir ambos, los dos, ¿verdad? Bueno, puede desarrollar hipotensión, astenia, edema generalizado, y lo que ya habíamos dicho también, reacción en el lugar de inyección, da flebitis, da flebitis. Bueno, vamos a hablar de la flocitocina, hoy un poco fuera de lugar ya, ¿verdad? Se recuerdan que actúa a nivel nuclear, análogo de la piridina hidrosoluble, ¿verdad? Nos dice espectro de acción más estrecho, mucho más limitado, no funciona solo, ¿verdad? Bueno, función renal normal, 100 a 150 miligramos kilogramo día, es su dosis de administración, se absorbe más del 90%, unión deficiente con proteínas, no se une tan perfectamente como la anfotericina B, 95%. Bueno, ¿qué más podemos quitar de esto? Aumenta ante la función renal, es tóxica, al igual que la anfotericina B. Bueno, ¿qué más nos dice? Se convierte intracelularmente en 5-flocitocina, seguido de monofosfato de fluorodexodexiloridina y trifosfato de fluoridina, que son los elementos tóxicos. Entonces, un fármaco inicialmente tóxico por su postmetabolismo, inhibe la síntesis de ADN y ARN micótico, ¿verdad?
Bueno, ¿qué más? ¿Cuál es su espectro? Candidiasis, mohos como cromoblastomicosis, y no se usa como fármaco único, eso ya dijimos, no funciona solo, necesita combinarse con Anfo-B. ¿Para qué se usa la fluoxetosina o se usaba más anteriormente? Para la meningitis criptococóxica, ¿verdad? Para el criptococo neoformans. Se recuerdan que es prácticamente exclusivo del VIH, produce micronecrosis difusa encefálica. Bueno, entonces para mayor éxito de la meningitis criptocóxica se usa con anfotericina B. Hoy fue reemplazado por el fluconazol, ¿verdad? Fluconazol no tiene estos efectos tóxicos, como dice acá. Con itraconazol también se puede asociar para combatir la cromoblastomicosis y es toxicidad o tóxico de la médula ósea. Bueno, uso terapéutico, combinado siempre con anfotericina en pacientes con VIH. ¿Para quién? Criptococo neoformans. Realmente este hongo es agresivo, produce deterioro del estado de conciencia, coma, pero rápido, y el tratamiento agresivo es fundamental desde el principio. Bueno, después tenemos los imidazoles y los triazoles, ¿verdad? Que son del grupo azol. Bueno, acá nos aclara que los triazoles, que son estos, tienen mayor ventaja sobre los imidazoles, ya que son metabolizados con mayor lentitud y tienen menores efectos que el colega sobre el esterol o el colesterol humano. ¿Cuáles son los imidazoles? Seguramente a alguno le va a sonar. Clotrimazol en primer lugar, ¿verdad? Miconazol, ketoconazol, butoconazol, oxiconazol, sertaconazol y sulconazol. Se usa mucho para la candidiasis vaginal, como el serto, también el mico y el clotri. Este también se utiliza para la tricomonas vaginalis. ¿Se recuerdan cuál era el tratamiento de primera línea para la tricomonas vaginalis, que producía un olor a pescado característico? Pescado muerto. Era el metronidazol. Metronidazol. ¿Cuáles son los triazoles? Terconazol, itra. Estos ya son de mayor espectro, son más estables. Fluco, boriconazol, que dijimos que apuntaba directamente al aspergillus, ¿verdad? El pozoconazol y el isavuconazol, que hace poco se aprobó. Bueno, ¿dónde actúan? Inhibición del 14-alfa-aldosterol desmetilasa, nuevamente atacan el ergosterol de la membrana del hongo, ¿verdad? Solamente que por otro mecanismo. Después tenemos algunos grupos como el cetoconazol, el itraconazol y el fluconazol. Acá no están todos, están los más importantes nada más. Uno de los más utilizados es el itraconazol, ¿verdad? Nos dice absorción aumentada en presencia de alimentos, eso es importante saber. Y necesita un pH gástrico bajo para su mayor absorción. Bueno, baja biodisponibilidad cuando se administra con rifampicina. Este se utilizaba para el tratamiento de tuberculosis, ¿verdad? Su biodisponibilidad depende de la presencia de pH gástrico, o sea, se recomienda el consumo en ayuna para mayor absorción, ¿verdad? Acá dice que aumenta, esto tendría que ser disminuye, ¿verdad? Y eso hay que corregir, disminuye. Y la concentración mínima LSR y saliva son del 90%. O sea, se puede utilizar para micosis que invaden el sistema nervioso central, ¿verdad? Bueno, viene 100 a 400 miligramos día de su dosis estándar. Van a encontrar de 100 y de 400. ¿Para qué podemos usar? Candidiasis, bulbo vaginal, la pitiriasis versicolor. No sé, esto es muy frecuente, la pitiriasis versicolor. Seguramente ya vieron y no sabían que era pitiriasis. Son lesiones que generalmente aparecen en el brazo y en el torso. Son múltiples lesiones blanquecinas, ¿verdad? Generalmente afectan a los diabéticos y de edad avanzada, ¿verdad? Si ustedes raspan, se descama. Es una lesión hipocrómica descamativa pruriginosa. No sé si ya vieron ya la pitiriasis versicolor.
El responsable de esto es un hongo superficial que se llama Malassezia furfur, ¿verdad? Y también dermatofitos de cualquier tipo, tiña, por ejemplo, ¿verdad? Tiña, los microsporum, ¿verdad? Queratitis fúngica y la candidiasis oral. Para eso funciona el itraconazol. Algo más ofensivo, más agresivo, funciona también para la paracociomicosis, para micosis profunda. Los efectos adversos son escasos: náusea, vómitos, mareos, prurito, erupción cutánea, pero es generalmente muy bien tolerado. Bueno, el cetoconazol fue el primer fármaco, acá nos dice, fue el primer fármaco, o sea, la resistencia ya es bastante notable. Van a encontrar tabletas, cremas y shampoo. ¿Para qué shampoo? Muy bien, puede ser para la capa o para la tiña capitis, acá dice, tiña de la cabeza. No sé si vieron alguna vez esos parches, ¿verdad?, alopésicos en ciertas personas, bien característicos. Eso es tiña capitis, ¿verdad? Tiña capitis. Se puede usar en esos casos. También para la tiña versicolor, que ya saben qué es. Si quieren pueden buscar en Google cómo se ve en la piel. Muchas veces confundido con lesiones hipocrómicas tipo vitiligo. Pero esta es una lesión hipocrómica y la del vitiligo es acrómica. No tiene color, ¿verdad? Entonces se puede diferenciar. Bueno, también infección de piel, palmas y plantas, el famoso pie de atleta, ¿verdad? Bueno, de atleta no es nada beneficioso que sea atleta. Generalmente aparece entre los dedos, en la parte del intertrigo. También infecciones de la piel lampiña, o sea, generalmente de la palma y la planta del pie. Y candidiasis mucocutánea crónica. Bueno, el fluconazol tiene mayor espectro. Pueden encontrarlo por vía oral. Se absorbe muy bien, hasta el 90%. Y la ingesta con alimentos no interfiere. Tiene muy buena penetración en el SR, o sea, podemos usar para micosis invasora del sistema nervioso central. Y se elimina el 90% por vía renal. Vienen 150, 200 miligramos en cápsulas. Suspensión viene en 50 para la población pediátrica, 50 por 5 ml, y también está disponible en frasco para las micosis invasoras. Todos los géneros de candidiasis, esofágica, vaginal, meningitis por coccidioides, por criptococo, ¿se recuerdan que se asociaba con la anfotericina B? Nunca solo, siempre asociado con la anfotericina B. Y también coccidioides no diseminados. Bueno, usar dosis superior a 200 se puede presentar náusea y vómito. Eso es muy importante, no podemos superar 200 miligramos día. Hay muchos que quieren superar para tratar más rápido, pero no funciona así el sistema, ¿verdad? Bueno, ¿cuánto tiempo? Se usa generalmente hasta máximo 7 días, porque a partir de ahí ya presenta muchos efectos adversos. Náuseas, dolor de cabeza, vómito, dolor abdominal y diarrea. Entonces usamos 7 días máximo y repetimos el tratamiento a los 15 días. Bueno, vamos a tener un receso. No sé por qué tengo tanto calor.